Buenas tardes, noches, feliz sábado a todos. Todos sean bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Que tengan un feliz sábado que de hecho ya comenzó, ya reinició. Vamos a repasar nuestro estudio de esta semana y veremos que ahora vamos a ver al Señor Jesús en otra faceta, ¿verdad? Desde otro punto de vista. La semana pasada veíamos a Jesús como ser divino, ¿sí? Y ahora estudiamos y lo vemos como un ser humano y que se le llama nuestro hermano en el libro de Hebreos. Vamos a repasar el texto. Ya lo leyó ahorita Isaí. Déjenme ver. No cambié Oh, perdón, aquí está. Listo. El texto de memoria dice, así que, dice, así como por cuanto los hijos, es decir, los hijos de Dios, nosotros participamos de carne y sangre, nosotros somos hechos de carne y sangre, ¿verdad? Somos sustanciales en cuanto a la materia, carne y sangre. Él también, es decir, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. En otras palabras, también fue un tiempo en que fue de carne y sangre. Él también participó de lo mismo con un objetivo, dice el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, aquí en este texto de Hebreos 2:14, el texto de memoria, vemos que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, se hizo sangre, como el resto de los hijos de Dios que habitamos este planeta, ¿sí? Con el objetivo de destruir a la muerte, ¿sí? Destruir junto con la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí dice claramente, ¿quién? El diablo, Satanás. Y es que Jesús es Dios. No nos quitemos esa idea en ningún momento de Jesús. Aunque veamos a Jesús como divino, como redentor, como el Hijo de Dios, como el primogénito, como todos el sinnúmero de títulos que se le da bíblicamente, no nos olvidemos que Jesús es Dios, Dios mismo. ¿Cómo es eso, Dios mismo? Pues no sabemos. Es el misterio de la Trinidad. Dios es Padre y a la vez también es Jesús, es el Hijo, y a la vez también al mismo tiempo es Dios el Espíritu Santo. Este es el misterio de la Trinidad. Y como Jesús, siendo Dios, no podía morir, porque Dios, como no tiene principio, no tiene fin. Es más, Dios es el creador de la vida. Dios no puede morir. Sí, hay un vals por ahí famoso, muy conocido, que se llama Dios nunca muere. Y bueno, el autor ahí haciendo alusión a que nuestro Dios, que también es Jesús, que también es el Espíritu Santo, jamás puede morir. Y como Jesús no podía morir por nosotros, esa es la razón por la que se tuvo que hacer de carne y sangre, porque solamente la carne y la sangre estaba sujeto a la muerte. Muy bien, entonces, aquí tenemos nosotros que en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, bueno, en el capítulo 1 y 2, Jesús se nos presenta como Dios y como hombre, haciendo un contraste con las dos naturalezas. En el capítulo 1 se nos presenta como divino, como Dios. Dice ahí el versículo 1 que es el Hijo de Dios. Y ya veíamos que Hijo no porque fue creado, sino porque el Hijo
porque tomó la naturaleza de sus hijos, es decir, de los seres humanos. Entonces, el Hijo de Dios se le llama Dios soberano, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano, nuestro Redentor, es Dios soberano, es Dios. Dice claramente aquí, ahí en los textos del 8 al 12, y como Él es Dios, por lo tanto, él fue el que creó el universo, el que creó nuestro planeta, el que nos hizo a nosotros, el que creó la vida, el sustentador y soberano de todas las cosas. Y así se nos presenta por ahí en el capítulo 1. En el capítulo 2 hay un contraste. Aquí nos lo presenta en forma humana, un Jesús humano, que para empezar, lo describe como un hermano para los seres humanos. Jesús es nuestro hermano. Ahí en el versículo 12 hace alusión a esto, en el versículo 13 lo presenta como un, un hermano nuestro, ¿sí? Que es fiel a quién, a su Padre, fiel a Dios en la naturaleza de Padre, ¿sí? Entonces también se nos presenta por ahí en el libro de Hebreos al Señor Jesús como un sumo sacerdote, como un sacerdote. Nosotros sabemos que los sacerdotes pues eran humanos, ¿sí? El sacerdocio que Dios creó aquí en la tierra o para crear un vínculo entre el pueblo y Dios, los llamó sacerdotes. Y Jesús es llamado el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote de sacerdotes, pero en forma humana, ¿sí? Misericordioso, fiel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es presentado, aquí se nos presenta en el libro de Hebreos a Jesús en la naturaleza humana, ¿sí? De hecho, en todo el libro de Hebreos se describe como un hermano y como la máxima manifestación, también al describirlo como nuestro hermano, lo describe también como la máxima manifestación del Eterno, del Dios creador. Es decir, no hay otra manifestación tan clara de Dios, el creador del universo, como, perdón, como fue la manifestación de Jesús, hecho sangre y carne, hecho hombre, hecho como un hermano de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es interesante y a la vez es incomprensible y es misterioso y es difícil de entender, de hecho jamás lo vamos a entender. Y como Jesús, cuando Jesús se convirtió en carne y sangre, que tomó nuestra naturaleza, lo hizo, decíamos hace rato, con el fin de ser nuestro redentor, nuestro rescatador, en otras palabras, ¿sí? De rescatarnos. Y no se avergonzó jamás Jesús, ni se avergüenza, esto es lo que repasamos en la semana, de ser nuestro hermano. Hay algunos de nosotros que sí nos avergonzamos de algún que otro familiar, ¿verdad? Y le decimos, oye, ¿él quién era? Ah, pues es un vecino. ¿Y quién era tu hermano? Y luego empiezan a titubear, ¿verdad? Porque les da pena ser hermanos de personas con las que ellos no compaginan mucho o no están de acuerdo o son muy diferentes a ellos y entonces se avergüenzan. Nosotros somos muy diferentes a Jesús, somos lo opuesto en realidad. Jesús es santo, santidad, la santidad misma, nosotros pecadores, nosotros con todos los defectos del ser humano acumulados durante 6,000 años, un poco más de 6,000 años. Y esa naturaleza que nosotros tenemos, pues la verdad es que sí es para dar pena, ¿verdad? Para dar vergüenza. Pero Jesús que no se avergüenza de llamarnos nuestro hermano, como tampoco se avergüenza de llamarnos amigos. ¿Recuerdan? Jesús es el hermano fiel, es el amigo fiel. Jesús es nuestro redentor, no se avergüenza de nosotros. Eso como nosotros en cuanto a naturaleza, fue como nosotros cuando vino a nacer en el vientre, concebirse en el vientre de una mujer, nació, fue un bebé, fue un niño, un escolar, un preescolar, un escolar, un adolescente, un joven, un adulto, y en realidad
Jesús tomó toda la forma pasó por las etapas de que el ser humano pasa. Inclusive pasó por la etapa de la muerte. El ser humano después del pecado, tuvo que pasar por la experiencia de la muerte. Y Jesús también pasó por la experiencia de la muerte. Jesús, ¿no? Pero Jesús fue perfeccionado. Eso lo estudiamos, ahorita le vamos a comentar algo acerca de esto. Y como fue perfeccionado, entonces Jesús, aunque humano, pero perfeccionado, ahorita vamos a ver en qué forma, Jesús, por lo tanto, es nuestro único modelo a seguir. O sea, nosotros como seres humanos tenemos admiración por muchas personas, ¿verdad? Pero esa admiración jamás debe de sustituir a la admiración que debemos de tenerle a Jesús, como para seguirlo como el único modelo que puede perfeccionarnos también a nosotros, ¿sí? Jesús, ¿no? Vamos a empezar con la primera parte que veíamos aquí, a mi derecha, que Jesús es nuestro Redentor, ¿sí? Bien, Jesús es nuestro Redentor, dice Hebreos 2:15, y vino, ¿sí? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿qué? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como el ser humano es sujeto a la muerte, entonces siempre el temor de la muerte siempre está constante, porque en realidad el ser humano nunca sabe en qué momento va a dejar de existir. Ahora mismo estamos pasando por otra etapa difícil de la pandemia, donde quiero recordarles que no debemos de confiar ni de bajar la guardia, porque ahorita se dice, hasta nuestras autoridades lo dicen a nivel nacional, que esta es una enfermedad que no es peligrosa, que esta es una enfermedad que no debemos de temerle, que podemos faltarle el respeto, y que es una enfermedad, es una gripilla cualquiera, dijo por ahí un gobernante, ¿verdad? Pero tristemente estamos viendo nosotros que sigue causando gravedad, sigue causando complicaciones fuertes, inclusive hasta la muerte. Ahora mismo el Hospital 450 está mandando pacientes a la ciudad de Gómez Palacio, porque aquí ya se llenó el cupo de hospitalizados. Y eso que es una gripilla, ¿sí? Esto lo menciono porque a veces nosotros retamos a la muerte y decimos, es que yo no le tengo miedo a nada, la muerte ni a nada, ¿verdad? La otra vez vimos el tema del temor, ¿recuerdan? Y vimos que tanto es tan malo tener un miedo extremo a, a las cosas, como es igual o más peligroso no tenerle miedo a nada, porque cuando no tenemos temor de nada, entonces cometemos muchas imprudencias y ya cuando acordamos estamos en problemas serios, inclusive descuidando nuestra integridad física y exponiéndonos hasta la muerte. Entonces, ahorita muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia, inclusive, de nuestros compañeros de trabajo, están pasando momentos muy difíciles ahora mismo, ¿sí? Han perdido también seres queridos, porque la muerte se convirtió en algo natural para el ser humano decidió, desde que decidió pecar, decidió desobedecer a nuestro Dios. Y desde ese momento, todos los seres humanos estamos en riesgo constante de morir. Y es por eso que vino el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús vino a redimirnos, no de la muerte natural, es decir, de la muerte esta por las que están muriendo, porque si no diríamos, entonces, ¿por qué se acaba de morir mi familiar si Jesús vino a librarnos de la muerte? No, Jesús vino a librarnos de la muerte eterna, a la cual estamos también destinados, ¿sí? Mientras no aceptemos la sangre de nuestro Redentor de Jesús, mientras no aceptemos el regalo y por gracia, la gracia de la salvación.
Entonces, el ser humano, después del pecado, iba a morir físicamente de muerte natural, pero también iba a morir por la eternidad. Y es por eso que Jesús vino. Jesús vino a librarnos, ¿por qué no? También de la muerte natural, si Él así lo decide. Pero si tú decides aceptar a Jesús como tu Redentor, entonces puedes ser o eres, afirmo, libre de la muerte eterna. Porque Jesús vino a eso, vino a comprarnos, vino a redimirnos, vino a pagar el rescate y lo pagó con su vida, ¿sí? Porque no todos estábamos sujetos a la muerte, ¿sí? A la servidumbre del pecado. Y es Jesús que viene a, como nuestro Redentor, a rescatarnos. Pero ¿qué es un Redentor? ¿Sí? En Israel, en la antigüedad, repasamos por allí en la semana que una persona, cualquier persona que tenía una deuda y que no pagaba, podía ser tomada como esclava por la persona a la cual se le debía, ¿sí? Pagar. Entonces, para pagar sus deudas, la persona podía ser esclavizada y era esclava por muchos años, por muchos tiempos, por muchos años, por los 50 años, hasta que llegaba el tiempo del jubileo, hasta que pasaran todos esos años, de acuerdo a la costumbre y a la ley del jubileo y a todo lo que se conoce en la historia del pueblo de Israel en cuanto al jubileo. Por ahí el libro de Levítico nos habla acerca de esto, ¿sí? Y entonces aparecía un familiar cercano, podía aparecer antes del jubileo, ¿sí? Es decir, si quería ser rescatado antes, ¿sí? Había una persona que tenía que ser un familiar cercano, ¿sí? Al cual se le llamaba el Redentor. Es decir, él podía pagar la deuda que se le debía a aquel personaje y entonces liberar de la esclavitud a su pariente, a su hermano. Regularmente, pues era un hermano, si era el papá, era alguien muy cercano. Entonces, de ahí viene la palabra redentor. Redimir quiere decir comprar, rescatar. Y entonces algo que estaba empeñado, porque nosotros estamos empeñados con Satanás, ¿sí? Nosotros estamos empeñados porque somos esclavos del pecado y entonces Satanás tiene poder sobre nosotros. Pero nosotros podemos ser rescatados si aceptamos esa bendita, ese bendito regalo de la redención hecho por Jesús. Entonces, el Redentor en ese entonces también, aparte de que podía pagar la deuda, y liberarlo de la esclavitud a su familiar, a su pariente, a su hermano. El Redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato. Es decir, cuando a un pariente era asesinado, le era quitada la vida de cualquier forma, un pariente cercano llamado Redentor, él era el responsable de hacer justicia, de cobrar, de pagar a aquel responsable de haberle quitado la vida a su pariente. Sí, ese se le llamaba el Redentor. Y asimismo Jesús, miren lo que hizo, ¿sí? Desde que Adán pecó, todos nos convertimos en esclavos del pecado. Fuimos empeñados, vendidos, ¿a quién? A Satanás. Satanás se apoderó del ser humano aquí en este planeta y de muchos aspectos de nuestro planeta, ¿no? Inclusive también en cierta forma, también de la naturaleza, de los animales. Y entonces Jesús, como hombre, ¿sí? Nacido como hombre, como nuestro hermano, como nuestro pariente más cercano, como nuestro redentor, ¿sí? Pagó nuestra deuda, es decir, nos rescató. Y lo pagó con su sangre, con su muerte, ¿sí? Pero también al redimirnos, al rescatarnos, Satanás también va a pagar la culpa, ¿sí? Porque somos esclavos del enemigo de Dios, pero así como el Redentor en la antigüedad podía vengar la muerte de su pariente, también Jesús
en algún momento va a hacer pagar por todas las que debe a su enemigo, a Satanás, al que ha hecho del hombre un esclavo. En ese sentido, se le llama a Jesús nuestro Redentor. Y decíamos que Jesús no se avergüenza, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes se avergüenzan de un amigo, ¿verdad? Es más, ¿cuántos se avergüenzan de un hermano, de un pariente? Hay quienes, y conocemos gente que se avergüenza de sus padres. Y si se avergüenzan de sus padres, pues, ¿qué se esperan los hermanos? ¿Verdad? ¿Qué se esperan los tíos? ¿Qué se esperan los pobres abuelitos? ¿Verdad? Que los arrecholamos allá en el sótano de la casa para que no lo vean nuestros amigos, ¿verdad? Porque como hacen tanto disparate y cometen tantas imprudencias los viejitos, los escondemos porque nos avergonzamos de ellos delante de nuestros amigos. Pero Jesús no se avergüenza de quién, de nosotros, del ser humano. Y somos de lo peorcito, unos más peorcitos que otros, pero en realidad no merecemos que Jesús se haya fijado en nosotros al grado de morir por todos y cada uno de nosotros. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica, es decir, Jesús, y los que son santificados, de uno son todos, ¿sí? ¿De quién? Pues de Dios, de Jesús, dice, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? De llamarnos hermanos. Y bueno, la connotación de hermano tiene muchos significados profundos, ¿verdad? Para unos más que otros. Algunos de nosotros a lo mejor no apreciamos mucho la hermandad, ¿verdad? De acuerdo a nuestras experiencias, o a lo mejor porque hasta somos hijos únicos y no tuvimos hermanos, no sé. Pero el tener un hermano es un privilegio y es una cosa muy especial porque Dios creó la familia no nada más para como un sin sentido, en otras palabras. Dios creó la familia con muchos, diríamos, propósitos. Y uno de los propósitos de los hermanos es el apoyo familiar para sacar adelante unos a otros, ¿sí? Y Jesús nos considera hermanos. Y no sé cuántos de ustedes hay personas que no son sus hermanos, pero que les dicen hermanos. Algún amigo, hay amigos que dicen, no, este no es mi amigo, es mi hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están tan identificados y se sienten tan comprometidos con ellos que los consideran hermanos. En esa misma forma, Jesús nos considera hermanos. Y si nosotros, cuando nosotros tenemos un pariente cercano de mucha influencia, de, de mucho poder, nos sentimos privilegiados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted fuera el hermano de López Obrador, pues se creería muchísimo, ¿verdad? Dicen algunos por ahí, creería la divina garza, no sé cuál será la divina garza, ¿verdad? Pero a lo mejor nos creeríamos mucho si fuéramos hermanos, no sé, de Trump o no sé, de un personaje muy importante. Pero fíjense qué más privilegio de conocer a Jesús, de tener a Jesús como hermano. Si nosotros aceptamos el título de hermanos de Jesús, como él mismo nos lo propone, dice que él nos llama hermanos, nosotros solamente tenemos que corresponderle como los hermanos deben de corresponder. ¿A qué le tendríamos miedo? Cuando nuestro hermano, estábamos chiquillos y el niño de ahí del barrio que nos pegaba y nos golpeaba y nos hacía bullying cuando andábamos solos, pero cuando pasábamos con nuestro hermano mayor, ¿qué nos hacía ese niño? Nada, al contrario, se desaparecía y se escondía, ¿verdad? Y nos sentíamos como protegidos. De la misma forma debemos de sentirnos siempre protegidos porque Jesús, como nuestro hermano, siempre está a nuestro lado y está pendiente de cada uno de nuestros necesidades y está listo y presto para apoyarnos en todo momento. A veces nosotros andamos pidiendo ayuda por otro lado. Tenemos al hermano por excelencia, a Jesús, nuestro Salvador y Redentor y amigo, ¿sí? El caso de Moisés, recuerdan la lección, hace alusión
a un suceso en la vida de Moisés, ¿sí? Donde claramente Moisés, este suceso en Moisés nos ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Moisés? Hizo muchas cosas, las cuales lo convierten en un prototipo de, de Jesús, ¿sí? Hay un caso ahí relatado en la Biblia donde Moisés era el hijo siendo el hijo de la hija de Faraón, el heredero al trono, el heredero a ser el próximo Faraón, porque ya había sido considerado por el rey, por el Faraón, heredarle por ahí la corona, el trono. En algún momento de su vida, él renunció a ese trono. Y renunció por una razón. Renunció al trono de Egipto porque prefirió ser contado o ser parte, ser como uno de sus hermanos esclavos. Él decidió tomar la forma de esclavo. En otras palabras, de hacerse del lado opuesto de los egipcios. Los egipcios, Faraón, los egipcios tenían como esclavos a los israelitas, a los hebreos, a los hijos de Dios. Y cuando Moisés le nace, le sale su naturaleza hebrea, decide cometer un acto por ahí de ayuda a un hebreo que estaba siendo maltratado, a un esclavo que era de su sangre, era su hermano en realidad. Y entonces él, por ahí le quita la vida al egipcio y tiene que huir, y él al huir de Egipto automáticamente estaba renunciando al trono, ¿sí? Prefirió ser contado con sus hermanos esclavos, ¿sí? De la misma forma, Jesús, aquí nos ilustra lo que hizo Jesús. Jesús, siendo el rey del universo, sentado en el trono de Dios, siendo Dios mismo, decidió quitarse la naturaleza divina, y tomar la naturaleza humana. Que él decidió hacerse parte de la raza esclavizada por el pecado. Y al igual que Moisés decidió hacerse parte de sus hermanos hebreos esclavos y tomar el destino de los esclavos, Jesús también abandonó por allá su trono y se hizo parte de la raza esclavizada por el pecado, los humanos. Y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos. ¿Cómo éramos o cómo somos esos esclavos? De todos los tipos, ¿sí? Pobres, inmorales, asesinos, despreciables, pecadores, etcétera. Jesús jamás se avergonzó, como el futuro rey de Egipto, Moisés, tampoco se avergonzó de ser parte de los hebreos esclavos, que eran sus hermanos. Además, Moisés hizo por ahí otro detalle, hubo un detalle en la vida de Moisés también. En cierta ocasión, Moisés estuvo dispuesto a morir por su pueblo. Y le dijo a Dios, si le vas a quitar la vida al pueblo, dijo, llévame a mí junto con el pueblo. Yo estoy dispuesto a morir por mi pueblo. Mátame a mí, pero no le quites la vida a Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. De la misma forma, Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, ¿sí? Ahora la pregunta es, Jesús no se avergüenza de nosotros, de llamarnos hermanos. Nosotros nos avergonzaremos de decir que Jesús es nuestro hermano, el rey del universo. Decimos que no ahorita porque estamos inspirados en el estudio de la lección, pero hay veces que nos preguntan, oye, ¿y tú de qué religión eres? Ay, pues soy, pues no, yo no soy nada. Como que nos da vergüencillo, vergüenzota, nos da pena confesar abiertamente
a Jesús, porque entonces decimos, no, pues es que yo soy cristiano, yo soy adventista del séptimo día, yo soy el hermano del Rey del Universo, de Jesús. Voy a decir, pienso que me van a decir, pues este está loco, ¿verdad? Y que empiezan a hacer burla de nosotros. Jesús jamás se avergüenza de nosotros. Nosotros tenemos un compromiso fuerte ahí. Cada vez que nosotros negamos a Jesús, como lo hizo Pedro en aquella ocasión, ¿recuerdan? Ah, tú eres de los cristianos. No, hombre, ¿yo qué voy a hacer de los cristianos? Dijo Pedro, ¿verdad? Y hasta empezó a hablar, como a veces hablamos nosotros cuando estamos enojados, ¿verdad? O para que se den cuenta que no somos cristianos y hablamos igual que ellos y contamos los mismos chistes para que nos tomen como parte del grupo, ¿verdad? Para que no nos rechacen. Así es que aquí dice lo siguiente, dice, Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios, el que era Dios, agrego yo, el que es Dios, se ha unido con ¿quién? Con los hijos de los hombres. En ese sentido, Jesús no es un ser creado. En ese sentido, Jesús es el Hijo de Dios porque tomó la naturaleza de los hijos de ¿quién? De los hijos de Dios, de los hombres, ¿sí? Se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Cuando Jesús venga y si formamos ese grupo especial de vivir por la eternidad con Él nos seguirá llamando hermanos, ¿sí? Él jamás va a romper los lazos que vino a tener con nosotros, con los seres humanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, es nuestro sacrificio, es nuestro abogado, nuestro amigo, decíamos, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre, fíjense. La palabra de Dios dice que Jesús nunca va a perder la naturaleza humana. Jesús Dios, ¿cómo es eso que no lo va a perder? Y es Dios mismo, pues no sabemos, pero cómo es, pero Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Jesús, dice aquí, lleva nuestra forma humana ante el trono del Padre. Dice, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido. Por siempre, por toda la eternidad. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y todo esto para que el hombre pudiese ser levantado de la ruina, nosotros, y la degradación del pecado. Para que pudiésemos reflejar el amor de Dios y participar así del gozo de la santidad. Este texto viene aquí en el Camino a Cristo, página 13, ¿sí? Avanzamos. Jesús es como nosotros, pues, es nuestro hermano y es como nosotros en muchos sentidos, ¿sí? Así que dice Hebreos 2:14, el texto de memoria que estudiamos en la semana, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros participamos de la carne y de la sangre, ¿sí? Jesús también participó de lo mismo, es decir, es igual que nosotros. Jesús, cuando fue herido, también derramó sangre, cuando nosotros somos heridos. Jesús tenía dolor en su carne, como nosotros lo sentimos cuando estamos enfermos, cuando perdemos un ser querido, es decir, tomó toda nuestra naturaleza con todas nuestras debilidades y con todos nuestros sentidos, ¿sí? Carne y sangre es un sinónimo de humanidad y se usa siempre en un sentido negativo, regularmente. Cuando hablamos de carne y sangre, lo estamos refiriendo a algo negativo. Por ejemplo, ahí en Mateo y en Gálatas, cuando se refiere en la expresión carne y sangre, se está refiriendo al ser humano como falto de entendimiento, como testarudo, ¿sí? Como necio, ¿sí? Nosotros somos de carne y sangre y nuestra naturaleza es así, necia. Luego también por ahí el apóstol Juan, cuando habla en este sentido de carne y sangre, se refiere a la incapacidad propia de nosotros los seres humanos de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros no podemos llegar a ser hijos de Dios por nuestra ¿qué?
cuenta con nuestras capacidades, con nuestras virtudes. Tenemos que depender ¿de quién? Del poder del Espíritu Santo. Debemos de depender de Jesús, de Dios mismo, para tener esa capacidad de hacer las cosas que hacen los hijos de Dios, ¿sí? Y ahí en el apóstol San Pablo, cuando dice, pues es que somos, el hombre es de carne y sangre, se refiere a que los seres humanos estamos sujetos a la muerte, ¿sí? La sangre es la vida, ¿sí? De un ser vivo. Y el momento que pierde sangre, que se desangra, pues se pierde la vida. Entonces, la sangre es sinónimo también de vida o de qué, de muerte, ¿sí? De un personaje sometido a la muerte. Y cuando hablamos también de carne, pues hablamos de muerte, porque cuando alguien muere, pues la carne también desaparece, ¿verdad? Bien, ahí el apóstol San Pablo, cuando se refiere con la expresión carne y sangre, también se refiere a la debilidad del ser humano, a la debilidad nata con la que nacemos ya los seres humanos debido a los años de degradación por el pecado. ¿Sí? Entonces, Jesús, al hacerse carne y sangre, ¿qué pasó? Asumió la debilidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Si todo esto, decir carne y sangre simboliza todo esto que tenemos a la izquierda, entonces Jesús tomó también toda esa debilidad que nos caracteriza a nosotros, pero con una diferencia, ¿sí? Que Jesús nunca pecó como lo hacemos nosotros. Nosotros no solamente de vez en cuando, sino siempre y a cada rato y todos los días nosotros cometemos pecado. Pero Jesús nunca pecó en todo lo que él estuvo participando de la naturaleza de carne y sangre aquí en esta tierra. Su naturaleza humana llegó a ser como santa, inocente y sin mancha. ¿Sí? Y es por eso esa capacidad que desarrolló Jesús debido a la dependencia con su Padre, con nuestro Dios, nuestro Creador. Debido a esa dependencia, él nunca pecó, y su naturaleza fue santa, inocente y sin mancha, y eso lo capacitó ¿para qué? Para destruir el poder del diablo, el que nos tiene prisioneros, ¿sí? Destruirlo y liberarnos de esa forma de pecado. Esa es la diferencia. Jesús, hecho de carne y sangre, igual que nosotros, pero sin cometer pecado a través de toda su historia. Y eso lo hizo una persona santa, apartada, inocente, sin mancha, limpia, ¿sí? El Cordero. Por eso el Cordero, aquel Cordero sin mancha, sin enfermedad, sin defectos, representa a Jesús, aquel corderito que era sacrificado, ¿se acuerdan? En los ritos antiguos. Entonces, Jesús fue perfeccionado para poder estar capacitado para redimirnos, ¿sí? Dice aquí en Hebreos 5:9 que Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser que autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque podemos pensar que Jesús, como era Dios, o como Jesús es Dios, pues era fácil no pecar. No. Dice que Jesús fue ¿qué? Perfeccionado. ¿Qué quiere decir que fue perfeccionado? Quiere decir que nació con todas las debilidades de imperfección de nosotros. Nació de carne y de sangre. Pero a través de toda su vida, primeramente guiada por sus padres, José y María, y la constante dependencia de Dios, lo fue perfeccionando y vino a ser autor de eterna salvación para todos, sí, pero para todos los que, ¿qué dicen? Los que le obedecen. Esta palabra obedecer es muy importante aquí. Miren, si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? ¿A qué se refiere que fue perfeccionado? Entonces no era perfecto. No es que digamos que no
fuera perfecto. Lo que acabo de decir yo hace un momento fue que nació con todas las debilidades del ser humano. Y si nació con todas las debilidades, la debilidad no es perfección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Jesús necesitaba ser necesitaba ser perfeccionado a través de toda su vida para poder rescatarnos. Dice, en primer lugar, miren lo que pasó. Ofreció oraciones a Dios. Sí, aquí nosotros vemos una imagen de Jesús orando. Esto hizo que Jesús nos fue demostrando que estaba siendo perfeccionado a cada momento, porque había sido convertido en un ser humano. Entonces tenía que ser perfeccionado y reflejar al 100% la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero hemos perdido mucho de la imagen de Dios. Y Jesús vino a decirnos cómo es la verdadera imagen de nuestro Dios. En primer lugar, ofreció oraciones a Dios, es decir, dependía constantemente del diálogo con Jesús, pero con nuestro Padre Dios. Pero no solo oró en aquellos momentos de aflicción. Aquí vemos a mi derecha cuando estaba próximo a ser sacrificado. No solo oró para que Dios lo liberara de la muerte, sino que fue más allá. Dice que oró para que se hiciera la voluntad de quién, de nuestro Padre, de su Padre, de Dios, el creador del universo, ¿sí? Entonces, es cierto, oró, dijo, si es posible que pase de mí esta copa, este sufrimiento, si es posible que yo no pase por esto, pero ¿qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la nuestra. Y aquí tenemos un ejemplo grandísimo. Esto lo capacitó y dio los últimos toques de perfección para hacer apto a Jesús para nuestra salvación. Dios, es cierto, no lo libró de la crucifixión, aunque Jesús oró y dijo, líbrame de esta, pero no, que no se haga que yo quiero librarme, pero como eso es lo que el ser humano siempre queremos librarnos del dolor, de la muerte. Ahorita todos queremos librarnos del coronavirus, ¿ya? Pero Dios está permitiendo que por nuestra necedad casi todos nos infectemos. Y digo nuestra necedad porque pues, no obedecemos. Miren ahorita, vamos a mencionar algo de esto. Dios no lo liberó de la crucifixión, es cierto, aunque oró, Dios no lo libró, pero sí lo libró del poder de la muerte. Y sí murió, pero lo libró del poder de la muerte eterna. Su oración fue escuchada y entonces que resucitó. Y eso garantiza también nuestra resurrección si nosotros decidimos poner nuestra voluntad en las manos de Dios. Es decir, pedirle a nuestro Dios, líbranos de esta enfermedad, líbranos de esto, líbranos de aquello, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y lo que sí es la voluntad de Dios, y eso estoy segurísimo, es que su voluntad es librarnos de la muerte eterna. Quizás no de la muerte primera o de la muerte natural, aunque algunos no van a gustar de ninguna muerte. ¿Recuerdan ese grupo privilegiado que hace poco estudiábamos ahí, los 144,000, el grupo especial ese, que no va a probar la muerte? ¿Por qué? Porque van a estar vivos, o vamos a estar vivos, y me gustaría ser, usted también estoy seguro, de ese grupo, que cuando Jesús venga, al igual que el apóstol Pablo, creamos que vamos a estar vivos. Al apóstol Pablo no se le hizo, pero ojalá usted y a mí se nos haga. Y estar vivos cuando Jesús venga, porque Jesús viene pronto, puede venir este año. Sí, puede venir, no sé, a lo mejor dentro de 3 meses. Y a lo mejor usted va a estar vivo. Y puede ser que si usted es obediente a Dios, usted siempre pone a Jesús en primer lugar, a su Dios, a nuestro Dios, pone su voluntad en él. Puede ser que usted es ese grupo especial y Dios también lo libre de la muerte natural. Pero de lo que sí estamos seguros es que Dios quiere y es su voluntad librarnos de la muerte eterna. Y su resurrección nos garantizó eso. Su oración fue escuchada y entonces el que resucitó.
Entonces Jesús fue perfeccionado en primer lugar porque ofreció ¿qué? Oraciones a Dios. Segundo lugar, porque aprendió a obedecer. Dijo, pero no se haga que mi voluntad, que se haga la tuya, y yo estoy listo para obedecer. Como Dios, en Jesús, como en la naturaleza de Dios, no necesita obedecer y nunca necesitó obedecer. ¿Cómo? O sea, al revés. Todo el universo está para obedecer a Dios. Jesús no estaba para obedecer porque era Dios mismo. Sin embargo, quiso ponernos que el ejemplo máximo. Como hombre, dijo, yo les tengo que dejar el ejemplo para decirles, para dejarles bien claro a los seres humanos que sí se puede obedecer a Dios. Tuvo que aprender a obedecer porque el ser humano no sabe obedecer. Nosotros, usted y yo no sabemos obedecer, ¿sí? Entonces, Jesús como ser humano tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose como a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Usted y yo podemos aprender haciendo lo mismo que Jesús, sometiéndonos a la voluntad de nuestro Padre. Para llegar a ser nuestro Salvador, Jesús tuvo que pasar por la experiencia de la obediencia también. Bien, avanzamos, ya vamos, eh, llegando al término. En primer lugar, ofreció oraciones a Dios. Dependía de Dios en el sentido de permanencia. En segundo lugar, aprendió a obedecer. En tercer lugar, fue perfeccionado, es decir, como resultado fue perfeccionado. Y la perfección de Jesús fue el resultado de que la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser sumo sacerdote celestial, ¿sí? Más privilegiado que el sumo sacerdote terrenal, ¿sí? El verdadero sacerdote, el verdadero intercesor entre Dios y los hombres, la humanidad. Entonces, cuando Jesús fue perfeccionado, y ya dijimos aquí, dice que fue perfeccionado como un resultado de la obediencia. Cuando usted y yo aprendamos a obedecer a Dios, vamos a ser siendo perfeccionados, ¿sí? Y entonces, pero esa obediencia, ¿cómo la aprendió? A través del sufrimiento. ¿Sí? Es decir, no hay aprendizaje sin sufrimiento, no hay, ¿cómo voy a aprender a obedecer si jamás he estado en una situación difícil? ¿Sí? ¿Qué obedezco? ¿De qué o qué? Tengo que pasar por experiencias de ese tipo. Jesús pasó por esas experiencias, obedeció y esto lo preparó para ser sumo sacerdote celestial. Y por último, nuestra lección presentó a Jesús como nuestro modelo. El libro de Hebreos, más bien el apóstol Pablo lo presenta como nuestro modelo. Dice aquí el texto de Hebreos 12, 1 y 2, dice, también nosotros, dice el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos, dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y por esa razón, tenemos que despojarnos, dice, del lastre, ¿sí? De las cosas, de la carga. El lastre es una carga, ¿sí? Que nos estorba. Vamos a despojarnos de eso, dice. En especial, ¿de qué? ¿De qué tipo de lastre? ¿De qué carga? Del pecado, que nos asedia y nos sobrecarga, y entonces de esa manera, despojándonos de esa carga, sí, que nos agobia, que nos enferma, que nos estorba. De esa forma, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos, la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así como Jesús fue perfeccionado en su vida, Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando decimos nosotros, no, es que casi no tengo fe, es que no he estado siendo perfeccionado por Jesús, ¿sí? Entonces, dice, perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, o sea, la recompensa, soportó que la cruz, menospreciando la vergüenza,
que ella significaba, porque el morir en la cruz era un aprobio muy grande, era muy vergonzoso, ¿sí? Esa forma de muerte estaba destinada solamente a los grandes criminales, ¿sí? Y Jesús toleró esa vergüenza, soportó la cruz, dice, porque estaba seguro del gozo que le esperaba después de eso. Y nosotros conocemos la historia de la redención y sabemos que ahora Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios, esperando solamente ese momento especial de venir por sus hijos que ya compró, sí, es decir, por usted y por mí. Pero esa decisión de ser rescatado, de ser redimido, de ser comprado, limpiado, de ser, de que el privilegio de que nos llame su hermano, solamente usted y yo podemos decidirlo, podemos aceptarlo o rechazarlo. Ojalá que todos los aquí presentes, en este momento decidamos y decidamos por siempre, de una vez por todas, corresponder a ese grande privilegio de haberse llamado nuestro hermano Jesús. Después de mostrar a tantos que fueron fieles a Dios en el pasado, ahí en el Hebreos 11, ¿recuerdan? El capítulo de los héroes de la fe que describe el San Pablo. Ahí tenemos, por ejemplo, como a Noé, como a Abraham, etcétera. Después de mostrar a todos estos héroes fieles de la fe en Hebreos 11, en el pasado, Pablo nos insta a seguir aquí en el capítulo 12. En el capítulo 11 menciona a todos estos héroes de la fe. Y en el capítulo 12 nos insta, nos invita a seguir el ejemplo de la fe de esos personajes, abandonando el pecado para que no nos estorbe y correr ligeramente hacia la meta final, que es la vida eterna. ¿Sí? Luego nos muestra a quién. Enseguida nos muestra a Jesús como el modelo perfecto a imitar. Él es el iniciador y el perfeccionador, dice aquí, de nuestra fe. Es el consumador de nuestra fe. Es que Él es el máximo ejemplo a seguir. Esos personajes, está bien seguir sus ejemplos, pero recuerden que el máximo ejemplo es Jesús, el máximo modelo, diríamos. Es el principio y Él es el fin. Él es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. Así es que la invitación en esta tarde, noche, es de imitar a Jesús. Sí, y nuestro deseo de oración, al igual que del apóstol Pablo, es de que seamos perfeccionados día a día, ¿sí? Hasta alcanzar el objetivo. Finalmente, quiero terminar con esta lectura de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, ¿sí? Dice, el ser glorioso, Jesús, amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí mismo la forma de un siervo, de un esclavo, para sufrir, de un hombre, para sufrir y morir en favor del resto de los hombres. Amó tanto, ¿sí? Pues dice Juan 3:16, ¿recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o se dio él mismo, ¿sí? Se dio a sí mismo para poder rescatar a esta humanidad que tanto ama Jesús. Jesús pudo haber permanecido por siempre ahí a la diestra de su Padre, con la corona real, ahí en su cabeza, en su sien, y vistiendo las ropas reales, ¿sí? Sin embargo, Él escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía donde en el Calvario. Se hizo varón de dolores, como dice por ahí un salmo proféticamente, ¿sí? Se hizo varón de dolores y fue experimentado en que en sufrimientos, en quebrantos, ¿sí? Con un fin, dice, para mediante el bautismo del sufrimiento y su muerte, purificar de esa manera, de esa forma, y redimir a un mundo culpable
del cual formamos parte usted y yo. Es algo que no podemos entender y que jamás vamos a entender, y va a ser la tarea a resolver por toda la eternidad. ¿Cómo es que Dios, el creador del universo, decidió venir a convertirse en un ser humano, ni siquiera en un ángel como los que viven en otros mundos o del mismo cielo, sino en un ser humano, en algo realmente en comparación con todo el universo, algo insignificante? Pero eso algo insignificante en comparación, en tamaño, según nuestra percepción, en realidad es de gran valor. El ser humano es tan de gran valor que Dios mismo puso en riesgo su divinidad por nosotros. Y yo creo que ese es un motivo para vivir agradecidos por toda una eternidad, en esta vida y en la venidera, y por los siglos de los siglos, en la vida que Dios tiene preparada eterna para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración. Que tengan un feliz sábado.